Bueno, ya me quedo aquí sentada. Pasaremos al segundo bloque de diagnóstico en genética. Nos hablará ahora Ana Rodríguez Muñoz, que es licenciada en farmacia, hizo su residencia, ella sí que hizo una formación reglada porque pasó el FIR, ¿no? Pasaste el examen del FIR, hizo la residencia de bioquímica clínica, tuvo un contrato de investigación Río Ortega y hizo su tesis doctoral en el diagnóstico genético de distrofías hereditarias de la retina y actualmente es facultativa de la sección de genética del Hospital Dr. Peset de Valencia y hoy nos dará también un repaso, que ya nos va bien, ir repasando la genética para esta alfabetización que ha dicho Encarna, ¿no? Repasar la genética básica y la aplicación en la práctica clínica en nefrología. Adelante, Ana. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias también a la organización por contar conmigo. Y yo empezaré repasando una serie de términos que ya se han comentado en la charla anterior, pero pensamos que son importantes repetirlos. En primer lugar, ¿qué es el genoma, ¿no? ¿Qué es el genoma humano? Pues el genoma es el conjunto de ADN que tiene un individuo. Es el manual de operaciones, ¿no? Que contiene todas las instrucciones que te ayudaron a crecer desde que eras una célula hasta el individuo que eres hoy. Estas 6.000 millones de nucleótidos, ¿no? Estas instrucciones están codificados por estos 6.000 millones de nucleótidos que están organizados en pares de bases y que se aparean de forma específica la adenina con la timina y la guanina con la citosina. La mayor parte de nuestro genoma humano se encuentra en el núcleo, organizado en cromosomas, 23 pares de cromosomas, 23 proceden de nuestro padre y los otros 23 de nuestra madre. También tenemos una parte de nuestro genoma en la mitocondria, que solo se hereda vía materna. Por otra parte, ¿qué es un gen? Un gen sería un segmento de ADN que codifica en general para una proteína. Podríamos decir que es un paquete de información. Un gen, como veis en la diapositiva, está estructurado en exones intercalados con intrones. ¿Qué son estos intrones? Pues serán las secuencias no codificantes que serán eliminadas durante la transcripción del ADN y se eliminan mediante splicing o corte y empalme. Por otra parte, tenemos los exones, que son realmente estas secuencias que van a permanecer en el ARN maduro y que nos codificarán al final el polipéptido. ¿Y qué sería el exoma? Pues el exoma son todos estos exones del genoma, o sea, sería realmente como la parte de codificación de las proteínas. Y tenemos en nuestro genoma humano, tenemos unos 25.000 genes que codifican a proteína. En esta figura lo que podemos ver es cómo está organizado nuestro genoma, ¿no? Como veis, solamente alrededor del 1,5% de estos 6.000 millones de nucleótidos son secuencias codificadoras de proteínas. O sea, tenemos la mayoría de nuestro ADN es no codificante. Como podéis ver, casi un cuarto de estas secuencias de ADN son los intrones que comentaba. Y se estima que el 85% de las variantes que están asociadas a enfermedades mendelianas las vamos a encontrar en esta región codificante, en este 1,5% que sería nuestro exoma. Por otra parte, vamos a repasar qué es esta síntesis de proteínas. Aquí la célula hace un cambio de lenguaje. Tiene que pasar de leer nucleótidos en nuestro RNA maduro a pasar a una secuencia de aminoácidos. Para ello, este ARN se mide a nivel unidireccional en palabras de 3 letras o tripletes o codones que llamamos. Cada codón codifica un único aminoácido, pero como sabéis tenemos solamente 20 aminoácidos y 64 posibles combinaciones, o sea, 64 codones. Por tanto, hay aminoácidos que van a ser codificados por más de un codón. Por otra parte, también tenemos codones de parada, de terminación, en los que la traducción de este ARN va a parar, ¿no? Nuestra proteína va a parar. Y tenemos un codón de inicio, que es la metionina, que es el que va a establecer la pauta de lectura. Un cambio en la secuencia de nuestro genoma humano se va a convertir en una variante, que en general las variantes son benignas, pero como vamos a ver, algunas van a ser patogénicas.
tenemos variantes de muchos tipos de tamaño, desde variantes que afectan a un solo nucleótido, variantes que llamamos de número de copia, que son las copy number variants, que son aquellas con un tamaño superior a 1 kilobase, y luego tenemos anomalías estructurales, que tienen un tamaño de 6 a 10 megabases. Nosotros nos vamos a centrar en estas de aquí, que son las que con mayor frecuencia vamos a encontrar en nuestros informes de genética. Entonces, este tipo de variantes, según si este cambio a nivel de ADN produce un cambio de aminoácido, podemos diferenciar aquellas que son missense. Las nonsense serán aquellas que este cambio a nivel de secuencia se produce en un codón de parada, por tanto, las llamamos también truncating, ¿no? Porque pararía lo que es el proceso de traducción del ARN. Tenemos aquellas que llamamos indels, que son las inserciones o deleciones de nucleótidos, que ya sea múltiplo de 3 o no múltiplo de 3, vamos a tener aquellas que sí que alteran la pauta de lectura y las que no la alteran. Y por último vamos a tener aquellas variantes que afectan al splicing. Por otra parte, como organismos diploides que somos, ¿no? Tenemos dos versiones de cada gen. Para una determinada variante de secuencia seremos heterocigotos si los dos alelos son diferentes. Tendremos una variante normal y otra mutada, seremos homocigotos si tenemos dos alelos iguales mutados y hemicigotos los varones con variantes en los genes que están localizados en el cromosoma X. Por otra parte, tenemos el concepto de heterocigoto compuesto, que sería que tendríamos dos variantes diferentes en un mismo gen, una en cada cromosoma. Por otra parte, tenemos múltiples técnicas en el laboratorio de genética, pero elegiremos cada una, aplicaremos cada una según el tamaño de la variante que nosotros estemos sospechando. Como ya se ha comentado, la técnica estrella para el diagnóstico de las enfermedades renales hereditarias es la secuenciación. Entonces, la secuenciación podemos diferenciar y usaremos la secuenciación Sanger cuando tengamos una variante identificada y vayamos a secuenciar exclusivamente esa variante, por ejemplo, en los estudios de segregación familiar. Y cuando ya queramos estudiar más de un genes, más de uno o varios genes, acudiremos a las técnicas de secuenciación masiva, que dependiendo de la región del genoma que queramos estudiar se pueden diferenciar tres aproximaciones. Tenemos el panel de genes, el exoma o el genoma. Entonces, el exoma es cierto que a nivel asistencial es más de lo que necesitamos, ¿no? Porque podemos secuenciar los 25.000 genes, pero hay muchísimo de ellos todavía que no sabemos a qué se asocian, que no están asociados a un fenotipo concreto. Y el genoma, como ya se ha comentado, se dejaría un poco para aquellos casos que no hemos podido resolver secuenciando estas regiones codificantes que decíamos que realmente tendrían el 85% de las variantes que nos están causando enfermedad. Vale, entonces, así un poco sencillo explicar en qué consiste la secuenciación masiva. En primer lugar, lo que haríamos es fragmentar nuestro ADN genómico, ¿no? Es como si cogiéramos un libro, lo metiésemos por una trituradora de papel y estas tiritas sería cada una secuencia concreta de nuestro genoma. Estas tiritas de papel, estas secuencias, posteriormente las tenemos que leer, las tendremos que secuenciar y, por último, se hará un análisis de todas estas secuencias, un alineamiento con nuestro genoma de referencia y una identificación de las variantes frente a nuestro genoma de referencia. Entonces, para explicar una serie de parámetros de calidad que consideramos importantes, sobre todo a tener en cuenta cuando recibáis un informe de un estudio genético, algún gen que realmente os interese saber, tenemos que tener en cuenta dos parámetros importantes. Por una parte, la profundidad de lectura, que quiere decir cuántas veces estoy leyendo ese nucleótido, esa posición concreta, y porque, por ejemplo, pueden haber regiones de exones de interés, de genes de interés que no estén cubiertas. Aquí vamos a tener un gap. Entonces, aquí vendría el concepto de lo que sería la cobertura horizontal de mi gen. Entonces, por ejemplo, en este gen supuesto A está cubierto un 93,24%. Por tanto, un resultado negativo
con un gen no cubierto a 100% podría albergar la mutación y sería un falso negativo, ¿no? Son conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de luego poder interpretar el estudio. Y luego, una vez tenemos secuenciado todos estos exones, ¿no? Todos estos genes, viene la parte realmente dura, ¿no? Que es la interpretación. ¿Cómo interpreto yo todo esto? En proporción, si hago un panel de 500 genes, voy a tener unas 5.000 variantes. Si secuencio un exoma, pues a lo mejor voy a tener unas 100.000 variantes. La mayoría de ellas van a ser benignas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de enfermedades raras. Y a lo mejor encontramos una, con suerte, ¿no? Que nos justifique la enfermedad. Pero esto realmente es una odisea para nosotros. Tenemos unas guías, ¿no? El Colegio Americano de Genética Médica en 2015 estableció unas guías. También hay grupos que están trabajando, como el de interpretación de variantes de secuencia de ClinGene, también la CGS, que nos ayudan a perfeccionar esta guía original. Luego también hay grupos de expertos, que Elizabeth podría hablar mucho más de ello, que están trabajando en genes concretos y en enfermedades concretas. ¿Todo esto para qué? Todo esto para eliminar subjetividad a la hora de interpretar, ¿no? Para ser objetivos, para poder interpretar todos igual. Entonces, esta guía, ¿qué nos dice? Pues que hay 5 categorías de variantes. Solamente si nos encuentra una variante patogénica o probablemente patogénica, nuestro estudio genético es informativo. En el resto de casos, este estudio va a ser no concluyente, que no significa que la causa de la enfermedad no sea hereditaria. Luego, por otra parte, tenemos las variantes de significado incierto, ¿no? Que como veis aquí, la probabilidad de que sea patogénica pues oscila entre un 10% y un 90%, ¿no? O sea, es una gran incertidumbre. Por eso no hay que tomar decisiones clínicas en base a las variantes de significado incierto. Y esta guía que tiene 28 criterios, ¿no? Que nos ayuda a ponderar la evidencia científica de una variante y luego unas normas para aplicar y o combinar estos criterios. Y luego, en base a eso, pues clasificaremos la variante con la información disponible en el momento. Entonces, esta guía tiene 28 criterios, uno que van a favor de patogenicidad y otros a favor de benignidad, y luego además cada criterio puede moderarse con una fuerza de supporting, moderate, strong o very strong. Por tanto, no todos los criterios aportan la misma evidencia. Entonces, ¿qué evidencias son las que tenemos que buscar sobre la variante nuestra candidata que estamos analizando? Pues estas 8 evidencias que nos marca la guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a los datos poblacionales, nos preguntaríamos, ¿nuestra variante se encuentra en población general? ¿No? Pues para esto tenemos una base de datos, GenomeID, súper buena, que tiene ya secuenciado más de 800.000 individuos. Por tanto, si nuestra variante está en población general, lo más seguro es que no sea patogénica, ¿no? Por lo que he comentado antes, estamos hablando de enfermedades raras. Por otra parte, ¿está descrita anteriormente en pacientes? ¿No? Pues aquí tenemos otra serie de bases de datos que consultar y, por supuesto, también la literatura. Y luego aquí, para este criterio en concreto, pues tendríamos 5 criterios. O sea, para esta evidencia, que son los datos poblacionales, tendríamos 5 criterios que nos marca la guía, 3 a favor de la benignidad y 2 a favor de la patogenicidad. Entonces, según las evidencias que hayamos encontrado, pues le pondríamos un score de los 5 a esta variante. Luego, en cuanto a los predictores in silico, pues ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Esta variante en qué dominio se encuentra? ¿Este dominio es realmente funcionante? ¿Es importante? ¿Qué dicen los predictores de patogenicidad? Con esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque los predictores a lo mejor nos dicen que es patogénica, pero nosotros no podemos interpretar directamente que nuestra variante sea patogénica. Hay que tener en cuenta que esto es una evidencia más, ¿no? De estas 8, pues es una evidencia más. Y así, una por una, todas las evidencias, recabar el máximo de información posible y con estos scores luego nos vendríamos a esta tabla que nos dice la ACMG y según la combinación llegaríamos a la clasificación de la variante. Todo esto dicho así rápido, pero realmente es muy laborioso. Entonces, ahora supongamos que nos informan una variante de significado incierto, ¿no? Y decimos, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos con esto?
Pues sobre todo, como ya he dicho antes, no hay que tomar decisiones clínicas en base a este tipo de variantes. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar lugar a un diagnóstico erróneo debido a un malentendido que afecta no solo al paciente, sino a toda la familia, ¿no? Por este diagnóstico en cascada, que luego te viene detrás de un paciente, te viene toda la familia que quiere secuenciarse, que quiere ver si él es portador de esa variante de significado incierto. Entonces, tenemos que invertir esfuerzos para poder reclasificarla. Entonces, ¿cuándo utilizaríamos la segregación familiar para poder reclasificar esa variante de significado incierto? Pues si tenemos disponibles a los progenitores para poder ver si esa variante es de novo y si pudiésemos hacer también comprobar la paternidad y maternidad biológica, pues nos daría mucha más evidencia. Cada vez hay más niños que proceden de donación de óvulos o de espermatozoides y esto nos lo estamos encontrando cada vez más en genética. Luego, por otra parte, ¿tenemos suficientes familiares afectados para poder hacer una segregación familiar que nos discierna si realmente esa variante de significado incierto puede ser probablemente patogénica? Pues aquí lo que nos dicen las guías es que esta familia que tiene 2 afectados, además del probando, no sería suficiente. ¿Por qué? Porque por estadística, ¿no? O sea, la probabilidad de que uno de los enfermos herede una variante de su madre, que suponemos que es la afectada, es de un 50%. Es como tirar una moneda al aire. Entonces, no hay una evidencia suficiente. Sin embargo, esta otra familia en la que sí que tenemos más afectados portadores de la variante, sí que nos aportaría evidencia. Por otra parte, ¿qué podemos hacer también en los casos de las enfermedades autosómicas recesivas? Comprobar que la mutación, la variante de significado incierto, está en trans con otra variante patogénica o probablemente patogénica. ¿Qué podemos hacer también? Pues hay pruebas de imagen o biopsias o pruebas bioquímicas que nos pueden aportar mucha más especificidad en el fenotipo. Y por otra parte, si estamos hablando de una variante que afecta al splicing, pues poder hacer un estudio de RNA. Y si no podemos hacer ninguna de estas cosas, pues esperar y reevaluar dentro de 2 años para ver si hay nuevas evidencias. ¿De qué depende el rendimiento del diagnóstico genético? Pues principalmente de 3 factores, ¿no? De tu paciente. No es lo mismo una enfermedad de inicio temprano, con manifestaciones extraoculares, con una historia familiar, luego también de la enfermedad que tú estés sospechando. No es lo mismo sospechar de una poliquistosis que un CACUT. Y, por supuesto, de la metodología de laboratorio que tú has empleado y la interpretación que has hecho sobre esa variante. Y, por último, y no menos importante, el asesoramiento genético, que lo marca la ley, ¿no? O sea, todo paciente debe recibir un asesoramiento genético. ¿Y esto en qué consiste? Pues hay que explicarle las características de la enfermedad, qué tipo de herencia tiene esa enfermedad, el riesgo de recurrencia, si hay posibilidad de hacer un estudio genético, porque hay enfermedades que no se puede hacer un estudio genético. Entonces, en ese caso, hacer un asesoramiento pretest. Hay que decirles qué beneficios tiene el hacer un estudio genético, que a veces no encontramos la causa de la enfermedad y esto no significa que la enfermedad sea hereditaria, que a veces vamos a encontrar variantes de significado incierto, les tenemos que preguntar si quieren saberlo o no, porque esto es una incertidumbre que ellos van a arrastrar y a lo mejor prefieren no saberlo. Luego también, si estudiamos el exoma o el genoma, podemos encontrar hallazgos secundarios. Entonces, estos hallazgos secundarios, hay 81 genes que nos marca la ACMG, que son genes accionables, que esto sí que hay que informarlo porque se puede hacer una actuación sobre estas enfermedades. La mayoría de estos son genes relacionados con la oncología, genes relacionados con enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, firmar un consentimiento informado. Y por último, si se les ha hecho un estudio genético, tenemos un resultado, hay que hacerles un asesoramiento post-test, hay que explicar qué se le ha encontrado a esa persona. Y como conclusiones, yo creo que durante estos días vais a recibir muchísimas conclusiones. Yo simplemente con que os quedéis con estas 2 ya sería feliz. O sea, la clasificación de variantes genéticas no es arbitraria y no hay que tomar decisiones clínicas en base a las variantes de significado incierto. Muchas gracias.
Bueno, para seguir con esta mesa tan interesante, ahora nos hablará Laia Sanz, que es nefróloga especialmente dedicada a las enfermedades renales hereditarias, que inició la consulta de estas enfermedades en el Hospital del Mar y juntamente con Genética iniciaron también el proceso de asesoramiento genético que nos acaba de contar Ana. Hizo una estancia en el Hospital Necker de París para aprender más sobre esto y ahora recientemente se ha incorporado al servicio de nefrología del Hospital Vall d'Hebron, donde es la responsable también de la unidad de enfermedades renales hereditarias. Y a continuación nos va a hablar de cuándo el diagnóstico tardío también es positivo. Adelante, Laia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarme y poder aprender con todos vosotros. Pues voy a empezar con un caso clínico. Y se trata de una mujer de 48 años en la que el equipo de trasplante se plantea su 5º trasplante renal, que en esta ocasión es de la candidata a ser donante su hermana. Si buscamos un poco en su historia renal, tiene una enfermedad renal crónica de etiología no filiada que se diagnostica a los 15 años. El primer trasplante lo recibe a los 20 años de su madre y es un trasplante funcionante hasta los 35 años de edad. Luego tiene 2 trasplantes posteriores un poco desgraciados, con trombosis muy inmediatas relacionadas con cuestiones quirúrgicas y finalmente recibe un 4º trasplante a los 40 años que le dura hasta los 48 y recientemente inicia diálisis de nuevo. Buscando más información sobre su enfermedad renal, recupera analíticas de cuando ella tenía 9 años, creatinina de 1,3, a la que nadie le hizo aparentemente mucho caso en ese momento, pero evidentemente no es una creatinina normal a los 9 años de edad, con una densidad urinaria baja, lo que nos puede hacer pensar, ¿no?, en un déficit de concentración de la orina, y todo esto se hizo para estudiar una anuresis nocturna monosintomática que tuvo hasta los 10 años aproximadamente, y ella siempre decía que de pequeña recordaba que orinaba mucho. No había hecho episodios de infecciones urinarias en la infancia, tenía eco con riñones propios sin quistes, no había manifestaciones extrarrenales asociadas a esta enfermedad renal y a los 16 años se hace una biopsia renal donde lo que destaca es un daño intersticial difuso como cosa que más llama la atención. Este es el árbol familiar que se recogió en su momento, en el lado de la derecha, su historia materna. No hay antecedentes de enfermedad renal en la familia por el lado materno y por el lado paterno lo que sí que nos cuenta es que su padre, que ahora tiene 76 años, tiene un filtrado de 58, pero es un paciente litiásico que había requerido de intervencionismo sobre estas litiasis a los 40 años y luego también nos dice que su abuelo paterno estuvo en programa de diálisis, que empezó diálisis a los 80 años, pero que no sabe el por qué empezó diálisis. Entonces, con toda esta historia, con el fenotipo intersticial, sin manifestaciones extrarrenales, por la edad, teniendo en cuenta la edad al diagnóstico, un patrón de herencia que en ese momento, pues si nos creemos o pensamos que la historia del padre y el abuelo podría tener que ver con la de ella, podríamos decir que es de herencia autosómica dominante, pero si pensamos que son cosas completamente distintas, pues podría ser una herencia autosómica recesiva, se decidió iniciar el estudio genético mediante un array pensando en la elección homocigota de NPHP1 o también, ¿por qué no?, en la de elección 17q12 HNF1 beta. Y nuestra paciente no es una más de la mayor parte de pacientes que inicia diálisis o que requieren un trasplante, porque tirando de datos del registro de enfermos renales de Cataluña, la primera causa para empezar diálisis o ser trasplantado es la no sé, porque estás en diálisis y no sé por qué has necesitado un trasplante. Porque el 22-25% de los pacientes que inician diálisis no sabemos por qué. Y afortunadamente la mayor parte son los pacientes más mayores que probablemente acumulan factores de riesgo varios y diversos para tener enfermedad renal. Pero un 50% de los pacientes que inician diálisis o trasplante y no saben por qué lo hacen, pues tienen entre 44 y 74 años que si no tienen otros factores de riesgo hasta podríamos decir que son algunos de ellos relativamente jóvenes. Y nuestra paciente era una del 7% de pacientes entre 15 y 44 años que inician diálisis sin saber por qué. Y no es que en Cataluña lo hagamos fatal, sino que si tiramos de datos, ¿no?, del registro europeo,
pues se clasifican un poco distinto, ¿no? Pero dicen unknown, hay un 12%, luego hay un 15% de missings y un 18% de miscelánea, que a saber cuántos allí hay no filiados, y luego en datos de la SEN, ¿no? Hay un 25% de pacientes que pone miscelánea, donde probablemente, ¿no?, hay pacientes que no son filiados. ¿Y qué es lo que hacemos para diagnosticar estos pacientes? Pues segunda columna, enfermedad renal crónica causa no conocida. ¿Qué hacemos? Mayoritariamente nada. En 91% de los pacientes no hemos hecho nada más para intentar averiguar por qué ese paciente necesita diálisis. Y no podemos decir que no hemos tenido suficiente tiempo para hacerlo, porque el registro también recoge el tiempo que el paciente ha estado en seguimiento por parte de un servicio de nefrología antes de iniciar la terapia renal sustitutiva, y los pacientes con enfermedad renal crónica causa no afiliada pues están más de 4 años siguiéndose en un servicio de nefrología. Esto va de enfermedades hereditarias. El 10% de los pacientes que inician terapia renal sustitutiva lo hacen por una enfermedad de causa genética, pero todos sabemos que fundamentalmente en ese 10% están los pacientes poliquísticos. Pero ya se ha dicho, ¿no?, que existen más de 600 genes implicados en enfermedad renal monogénica, que hasta el 30-50% de niños con enfermedad renal crónica estadios 3, 5, lo están por una enfermedad monogénica, y hasta el 10, 20, 30% de adultos también. Y son mutaciones que afectan a proteínas, a genes que codifican para proteínas que están en todos los segmentos de la nefrona. Y los nefrólogos y los no nefrólogos conocemos muy bien esta clasificación de enfermedad renal crónica en base al filtrado glomerular, en base a la albuminuria. Sabemos muy bien cuáles son los fármacos que podemos utilizar para enlentecer la progresión de la enfermedad de nuestros pacientes, y sabemos, en función de dónde están de esa cuadrilla, cómo de rápido o lento van a evolucionar. Pero lo fundamental aquí es que desde estadios muy precoces persigamos el diagnóstico etiológico de la enfermedad de nuestros pacientes, porque nos ayudará a predecir la evolución de la enfermedad, a adecuar tratamientos, a hacer avanzarnos en el screening de manifestaciones extrarrenales y, en el caso de diagnosticar una enfermedad genética, a ofrecer un consejo genético. Y, de hecho, los 3 próximos estudios, creo que se han visto los 3 ya, los pasaré rápido. ¿De qué nos sirve, ¿no?, un estudio molecular en pacientes con enfermedad renal? Y este es un estudio muy dirigido, ¿no?, con pacientes en los que se sospechaba una causa genética de enfermedad renal, que eran jóvenes, 450 pacientes. Y lo que nos muestra este estudio es que cuando nuestra sospecha es muy alta, nuestra capacidad diagnóstica también es muy alta, ¿no? Y en este caso, el 65% de los pacientes se confirma mediante un estudio molecular la causa genética de la enfermedad renal de esos pacientes. Y como ya se ha dicho, pues en la mayor parte de ellos se confirma el diagnóstico, pero el estudio molecular en algunos de ellos también lo que hace es cambiar el diagnóstico que se había sospechado inicialmente, y la palma diagnóstica pues se la llevan estos pocos genes implicados en enfermedad quística y en enfermedad del colágeno. Esto es con una sospecha muy grande, ¿no? Nuestra paciente tenía una enfermedad renal crónica de causa no desconocida. Igual algunos de nosotros o muchos de nosotros sí que teníamos una sospecha de lo que podía tener, pero ¿qué pasa si estudiamos un target no tan seleccionado de pacientes, aunque bastante seleccionado, como es el estudio GenSen, donde se incluyeron pacientes que habían llegado a necesitar terapia renal sustitutiva o estaban en estadio 5 antes de los 45 años de edad, que tenían una enfermedad no filiada, y quedaban excluidos aquellos que ya se habían podido diagnosticar según criterios radiológicos y clínicos de una poliquistosis renal, o bien que ya hubieran tenido un diagnóstico positivo utilizando un estudio genético previo. Eran más de 800 pacientes, y solamente recalcar en cuanto al fenotipo, las características basales de la población estudiada, como podéis ver, la mayor parte de ellos tenían un fenotipo glomerular, de enfermedad glomerular, el 40 y pico %. Pero había un 32% de pacientes que tenían una enfermedad renal crónica de no sé muy bien por qué, no sé muy bien el fenotipo que tienen estos pacientes. ¿Y qué es lo que consiguieron utilizando estos pacientes mediante un panel de genes y la estrategia que nos han contado antes, ¿no? Pues un diagnóstico positivo en el 25% de estos pacientes.
Y de nuevo aquí quedaban excluidos los pacientes con poliquistosis, por lo tanto ahí no hay tanto resultado relacionado con enfermedad quística porque hemos descartado la principal. La mayor parte de hallazgos estuvieron relacionados con enfermedad del colágeno y con podocitopatías, pero como podéis ver también hay un porcentaje relevante de pacientes que se diagnostican de intersticial familiar, de tubulopatías, de nefronoptisis y otras enfermedades quísticas. Lo que es relevante también para mí es, y iremos a la última fila, la de enfermedad renal crónica de no sé muy bien por qué la tienes, y cuáles son los hallazgos que hay allí. Pues fundamentalmente se diagnostican de enfermedades glomerulares estos pacientes, ¿no? Ahora no veo el número aquí, pero creo que más del 60% ¿sí? Son diagnosticados de podocitopatías o de enfermedad del colágeno. Pero luego hay un porcentaje relevante de pacientes, de estos que no sabíamos muy bien que tenían, que tienen pues esto, nefronoptisis, intersticial familiar, tubulopatías, otras enfermedades quísticas. Y si lo hacemos muy tarde, ¿no? Esto de estudiar a nuestros pacientes, si lo hacemos tan tarde como estudiarlos cuando están en lista de espera de trasplante, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Y este es otro estudio en el que con 142 pacientes que están en lista de espera de trasplante, 57 de ellos no tenían diagnóstico de su enfermedad renal, o bien porque no tenían una biopsia renal o la biopsia renal no había sido diagnóstica de nada, les estudiaban mediante un panel de genes, en este caso 200 y pocos genes en ese panel, y conseguían el diagnóstico de 6 de estos 50 pacientes que estudiaron. Que 6 pacientes podemos pensar, ¿no?, que es poca cosa, pero esto en lo que se traduce es en conseguir disminuir, ¿no?, de manera significativa el número de pacientes que tienen eso que no queremos que tengan, que es enfermedad renal crónica de etiología no filiada. Y cuando ya seleccionamos menos todavía, ya lo hemos visto también, la población a estudiar, más de 3.000 pacientes con enfermedad renal crónica, a los que se estudia mediante captura de exoma y análisis dirigido, estos más de 600 genes implicados en enfermedad renal. ¿Qué es lo que nos encontramos? Aquí en estas cohortes están muy bien aparentemente diagnosticados estos pacientes, porque solamente 8,5% de ellos tienen una enfermedad renal crónica de etiología no filiada, así que lo hacen mejor de lo que lo hacemos nosotros. Y teniendo en cuenta esto, llegan a diagnosticar la causa molecular de la enfermedad renal de estos pacientes en el 9% de ellos aproximadamente. Pero lo que es relevante es que si miramos en la fila de encima, ¿no?, de enfermedad renal crónica no filiada, consiguen diagnosticar el 17% de estos pacientes. Y de nuevo, los genes implicados en poliquistosis y colagenopatías, los más encontrados. No vamos a poder aplicar estudios genéticos a nuestra población renal en general para poder ponernos a descubrir cosas, pero sí que hay algunas situaciones, algunas banderas rojas que no deberíamos dejar pasar y que nos debería asaltar la duda de por qué ese paciente tiene una enfermedad renal y pensar en una enfermedad renal de causa genética. Y en el fondo quedan pues, claramente recogidas, ¿no?, en esta figura. Cuando existen antecedentes de enfermedad renal, cuando la forma de presentación es sospechosa una tubulopatía de enfermedad quística o se asocia a manifestaciones extrarrenales la enfermedad renal en CACUTS, en enfermedad renal crónica de aparición pronta. Aquí pone 25 o 30. Yo que ya me he pasado de esto, ya pienso que un poquito más que esto. O bien cuando biopsias a un paciente, ¿no?, y te encuentras con una focalis segmentaria, ese paciente tenía también microhematuria o tiene un daño intersticial difuso y no sabes muy bien por qué tiene ese daño intersticial, nos lo deberíamos plantear. A lo que yo también añadiría, si los padres son consanguíneos, si el curso de la enfermedad que tú has diagnosticado pues parece no encajar, ¿no?, con lo que está sucediendo en ese paciente, si no sabemos el porqué de la enfermedad renal, ahí no hay factores de riesgo, y si pensamos que el estudio molecular nos puede guiar en nuestro tratamiento. Porque un diagnóstico genético positivo nos aporta muchas cosas, sobre todo le aporta muchas cosas al paciente, ¿no? Se le termina ese viaje largo de pruebas para llegar a un diagnóstico. Son enfermedades que a menudo son difíciles de diagnosticar. Le puede
nos da información sobre el pronóstico de esa enfermedad, nos ayuda a, de manera más rápida y precoz, evaluar manifestaciones extrarrenales asociadas, nos puede guiar el tratamiento y el tratamiento nos lo puede guiar no solamente a etapas iniciales cuando diagnosticamos la enfermedad, sino también en etapas avanzadas. Por ejemplo, ¿no?, los pacientes con Fabry que llegan a necesitar un trasplante renal, pero pueden tener manifestaciones en otros órganos y se beneficiarían igual del tratamiento dirigido para incluir a los pacientes en ensayos clínicos o para parar fármacos que son futiles en determinadas circunstancias, ¿no?, como el síndrome nefrótico corticoresistente, por ejemplo. En vistas al trasplante renal nos ayuda a predecir el riesgo de recurrencia de esa enfermedad en el trasplante y también nos da información o nos permite dar información clara a la hora de evaluar familiares que estén emparentados. Relacionado, ¿no?, con el consejo genético por deseo reproductivo y finalmente el screening de familiares a riesgo en situación presintomática. Y todas estas son ventajas que los pacientes pueden tener también, aunque se diagnostiquen de manera tarde en el curso de su enfermedad renal. Pueden existir ciertas barreras o desventajas, suena fatal, pero barreras, ¿no?, a la hora de implementar estudios genéticos, ¿no? Y de hecho también se han comentado en la sesión anterior que tengamos conocimientos de genética limitados, que no percibamos el beneficio del estudio genético, que no sepamos muy bien de todos los estudios que tenemos disponibles cuál debemos aplicar en cada individuo, en cada momento, que no sepamos cómo interpretar las variantes o cómo comunicar el resultado que hemos obtenido de un estudio genético y no sepamos hacer pues, este asesoramiento genético pre- y post-test, incluso pensando, ¿no?, en los pacientes. Las reticencias que puedan tener por el impacto familiar, social o laboral que puede traer un diagnóstico genético, la ansiedad que les pueda generar. Aparecen los sentimientos de culpa también y cómo lidiar con esas variantes de significado incierto. Y a todas estas cosas debemos tener presente que existe la figura de los asesores genéticos que nos puede ayudar a nosotros y ayudar a los pacientes a lidiar con todas estas dudas y estas situaciones que nos frenan, si es que nos frenan, a la hora de solicitar estudios genéticos. Y para terminar, si volvemos a nuestro caso clínico, la mujer de 48 años a por el 5º trasplante renal de su hermana, etiología no filiada de su enfermedad renal que aparece precozmente, se le hizo un array y se diagnosticó de una nefronoptisis por una delección homocigota de NPH-P1. Luego, hablando con la familia y gracias al estudio genético, parece ser que sus padres venían de algún ancestro común no tan lejano. Y esto nos ha permitido muchas cosas, pero para empezar, pasar a nuestra paciente del grupo mayoritario de enfermedad renal crónica no filiada a uno de los grupos minoritarios de enfermedad renal crónica, como es los de causa genética, y finalmente le ha permitido a la paciente saber por qué ha pasado por diálisis y va por su 5º trasplante. Nos ha permitido una evaluación precisa de su hermana como potencial donante viva. Y esta mujer tenía 48 años y no planteaba ningún tipo de descendencia ya, pero sí que pues, nos manifestaba, ¿no?, la de veces que se había repetido y yo como sé si tengo hijos, si no van a tener lo mismo que he tenido yo y esta pregunta se la hubiéramos podido responder gracias a este estudio genético. Así que esta es la última diapositiva. El diagnóstico de una causa monogénica de enfermedad renal nos permite establecer pronósticos, personalizar tratamientos, reducir la odisea diagnóstica, ofrecer un consejo genético y plantear las distintas opciones reproductivas en base a la información que tengamos, evaluar y adelantarnos al diagnóstico de las manifestaciones extrarrenales y de cara al trasplante renal, hacer una selección informada de posibles donantes vivos emparentados, informar de riesgo de recurrencia de la enfermedad renal y guiar el manejo clínico también en la etapa del trasplante. Y eso es todo. Vamos 10 minutos tarde, pero bueno, como tenemos media hora para el café, supongo que podemos hacer 10 minutitos de discusión.
Muchas gracias por las dos charlas, súper claras y educativas. ¿Alguien de la sala tiene alguna pregunta? Espera que le llevará. No veig res. ¿Qué tal? Soy Laura Castañeda, soy la responsable de la consulta de enfermedades renales hereditarias en la Clínica de Navarra. Y me pareció curioso, o sea, me encantó la charla de los conceptos básicos en genética, sobre todo en la parte en la que tocamos lo importante, que no es segregar una BUS en una familia y generar toda esa incertidumbre, porque me pasó con un gen accionable. Venía el primo de o sea, mi caso índice no era el paciente al que detectaron el gen accionable, que era el WT1, sino era el primo. Entonces, al primo de enfermedad renal crónica, proteinuria, 40 años, le hacen el estudio, un exoma clínico, no, un panel de genes y sale este gen. Entonces, al primo es una BUS, porque la hemos buscado con mi genetista por todas partes y por ClinVar y por todas las bases, y le dicen, esta es la causa. O sea, esta proteinuria es esta BUS del WT1. Entonces la segregan en la madre de este señor y es positiva también para la BUS. Una señora asintomática de 65 años, sin ningún antecedente de nada, ni siquiera hipertensa, y siguen segregando en todos los que van pidiendo. Claro, y mi paciente viene un hombre de 30 años, asintomático, sin alteraciones a nivel de la función renal, ni en la anatomía, ni nada, a decirme, ¿y ahora qué hago con esto? Y yo, nada, tener hijos. Porque es que quiero hacerme un estudio genético preimplantado. Y yo, wow. O sea, que es muy importante también que estas reuniones sean como más extensas, y yo he ido a todas las que han habido aquí, y me parece genial, porque evitamos como toda esta catástrofe y toda esta incertidumbre en familias enteras, que luego generan que una persona se desplace kilómetros para que alguien le diga, no vamos a hacer nada. O sea, tú estás bien, tu primo deberían buscar otra causa realmente, porque tiene 40 años y no es un fenotipo habitual y no es una variante ni patogénica ni probablemente patogénica, y ya está. Que justo me vino a la cabeza ese caso con esas dos charlas de ahora. Pues muchas gracias por compartirlo. No sé si alguna de vosotras quiere comentar algo. A ver, no sé si se oye. Sí, ya se oye, creo. Es lo que has comentado, o sea, no podemos tomar decisiones clínicas, ya lo he dicho antes, en base a una variante de significado incierto por lo que supone, por todo esto que supone. O sea, lo has descrito muy bien. Sí, yo creo que ahora, pues bueno, ya ahora hace, no sé, 3 años creo, o 4, se están haciendo estas guías que nos ha presentado Ana súper bien del Richards famoso que utilizamos. Se están haciendo una nueva versión que está costando que se publique, donde las BUS las van a dividir como en 3 categorías. Las low BUS, las BUS del medium y las high. Entonces yo creo que solo se van a informar en los informes de diagnóstico las que sean high, que quiere decir que las que tenemos como alta sospecha, ¿no?, que en este rango que ha explicado Ana, del 10 al 90, pues estaríamos a lo mejor entre el 60 y el 90%, y en este caso que nos has ilustrado, yo, claro, al segregar el primero, que tenía la variante y no tenía fenotipo, habría dicho pues que la variante es probablemente BUS / probablemente benigna, y aquí ya paramos el estudio. Entonces, sí que en una BUS puede estar bien segregarla, no por ser BUS no se tiene que segregar, porque a veces el hecho de hacer la segregación es la única forma que vamos a tener, si tenemos una alta sospecha y nos cuadra, a pasarla a likely pathogenic. Entonces, a ver, BUS, dependiendo de cómo sea, ya no tendría que salir en el informe, pero si sale, al empezar a segregar, si vemos que no cuadra, la tendríamos que reclasificar en esta low BUS o probablemente benigna, ¿no?, para no confundirnos.
pero sí estoy de acuerdo porque yo también he visto esto de que una BUS empieza a informar. Supongo que ahora todos los clínicos sabéis más y cada vez sabéis más genética y ya lo veis más claro, pero vosotros también sois unos dedicados a esto, que el resto de nefrólogos a lo mejor leen la BUS y si no les vais diciendo, no, la BUS, no podemos tomar ninguna decisión en base a esto, pues también se confunde, lo ven allí escrito y claro, se confunde, ¿no? Entonces todos tenemos esta tarea, ¿no?, de ayudar a educar a nuestros compañeros. Le dije eso, nos vemos en 2 años, volvemos a ver cómo vas tú, cómo está tu función renal, volvemos a hacer un estudio, él quería volver al año, nos vemos en 1 año y vamos revalorando, porque no te puedo jurar sobre papel que esto luego no se convierta en nada. Muy bien, veo que Roser tiene una pregunta también, es que nos queda muy poquito tiempo. No, sí, puedes hacerla, creo que quedan... un comentario de hasta dónde llega esto, ¿no? Que ahora como está muy de moda que las parejas que quieren tener un hijo se miren si son portadores, ¿no? Entonces les hacen un informe y salen portadores de cosas y van al ambulatorio con eso y entonces el del ambulatorio dice, ostras, ya no me preguntes una BUS ni nada, ¿no? Pero ya te lo mandan. Entonces esto ya es surrealista, ya no podemos aspirar a formar a tantísima gente, ¿no? Pero cada vez, como más estudios se hacen, más aparecen pacientes que además vienen aterrorizados. Es que aquí también hay otro tema, ¿no?, que tendríamos que hacer unos consentimientos larguísimos, ¿no?, donde vayamos a preguntar todo, porque no es lo mismo, ¿no?, una paciente joven en edad reproductiva que a lo mejor quiere ser informada de todas las variantes de heterocigosis en genes recesivos, que un señor de 70 años que le vas a explicar todas estas variantes. Entonces, tiene que ser todo tan personalizado que al final el consentimiento os vais a quejar porque tendrá 3 hojas, a no sé cuántas preguntas y tendréis un trabajazo a explicarle todo aquello y que ponga, pero es que los que hacemos el informe tampoco sabemos, ¿informamos esto? No lo informamos, o sea, tampoco a veces nos ponéis una línea muy corta del motivo del estudio y claro, tampoco somos adivinos como para hacer el informe que después vaya perfecto, ¿no?, para explicarle al paciente. Entonces yo creo que cuando se pide el motivo, la indicación del estudio, tendría que quedar bastante clarito un poco si la persona tiene deseo gestacional, si no, tal, y el consentimiento también más largo. Entonces, pues todos vamos a tener que trabajar de una manera cada vez más precisa, yo creo, para tener un resultado más preciso. ¿Alguna otra cosa? Que yo creo que soy la que hablo más. Mónica. Bueno, enhorabuena a las ponentes. Yo quería comentar la importancia, como comentó Laia, de las manifestaciones extrarrenales cuando hacemos un diagnóstico, cuando es tardío, sobre todo porque muchas veces estos pacientes los diagnosticamos cuando ya están en diálisis o están en trasplante y a veces los equipos que llevan a estos pacientes no están tan acostumbrados a un paciente con una enfermedad renal hereditaria y a veces estas manifestaciones extrarrenales no se terminan de estudiar adecuadamente. Y creo que nosotros lo podemos tener muy claro cuando hacemos nefrología clínica, pero tenemos la importancia de educar a nuestros compañeros de estos equipos para que se profundice en el estudio de estas manifestaciones extrarrenales. Y en relación al caso que comentaste, ¿cómo se siguió estudiando? ¿Si se hizo alguna cosa o cómo quedó? No había ninguna manifestación extrarrenal asociada al diagnóstico de nefronoptis en este caso. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos.